Hola, buenas noches. Mi nombre es Manuel René López Murcia, profesor, compañeros. Este es mi podcast Entre fusiles y coca, los inicios de la guerrilla y el narcotráfico en Colombia. Hola, bienvenidos a este espacio donde analizamos la historia política y social de Colombia más allá de los hechos. Hoy hablaremos de dos fenómenos que marcaron profundamente nuestro país, el nacimiento de las guerrillas y el surgimiento del narcotráfico. Más que contar una historia de violencia, lo que quiero es entender por qué surgieron, qué intereses se cruzaron y cómo impactaron el sistema político y la vida de millones de colombianos. Las guerrillas en Colombia no aparecieron de la nada, surgieron como una respuesta armada a la exclusión política, la pobreza y el abandono del Estado, especialmente en las zonas rurales. Durante gran parte del siglo XX, el poder estuvo concentrado en los partidos liberales y conservador, que se turnaban el gobierno sin dar espacio a otras ideologías. El ejemplo más claro fue el Frente Nacional, un tratado firmado en España, un pacto entre los partidos políticos tradicionales que cerró la puerta a nuevas expresiones políticas. Ante ese panorama, algunos sectores sociales, campesinos, estudiantes, obreros, optaron por la vía armada, inspirados por revoluciones como la cubana y el pensamiento marxista. Surgieron las principales guerrillas. En 1964 nace la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con un discurso de lucha por la tierra. En 1965 aparece el ELN, Ejército de Liberación Nacional, de inspiración guevarista y con fuerte influencia de la teología de la liberación. Luego en 1970 surge el M-19 como reacción a un fraude electoral con un enfoque más urbano y nacionalista. El fraude electoral en esa época fue a mi general Rojas Pinilla. Aunque en sus inicios muchos lo vieron como luchadores sociales, con el tiempo estos grupos se radicalizaron, se alejaron de la población civil y comenzaron a cometer actos de violencia, secuestros y extorsiones. Al mismo tiempo, en los años 70, Colombia se convirtió en un territorio clave para el tráfico de marihuana y cocaína hacia los Estados Unidos y Europa. Fue entonces cuando comenzó a surgir una nueva clase criminal, los narcotraficantes. El más conocido fue Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín, pero no fue el único. También estaban los carteles de Cali y el norte del Valle. El narcotráfico no solo trajo riqueza y violencia, transformó la política, la economía y la vida social del país. Con su dinero los capos compraban voluntades, construían canchas, financiaban campañas políticas y también asesinaban a quienes se interponían en su camino. A partir de los años 80, la relación entre las guerrillas y el narcotráfico se volvió evidente. La FARC comenzaron a cobrar impuestos a los cultivos de coca. Luego muchos frentes guerrilleros se involucraron directamente en el negocio para financiar su guerra. Así nació lo que muchos llamaban narcoguerrilla, una mezcla entre ideología y crimen organizado. Todas las guerrillas como el narcotráfico debilitaron al Estado colombiano. Por un lado, las guerrillas ocuparon territorios abandonados por el gobierno, imponiendo su ley, cobrando impuestos y reclutando jóvenes. Por otro lado, los narcos penetraron las instituciones, compraron jueces, policías y congresistas, y sembraron el terror con bombas y asesinatos. Además, estos actos delegitimaron la política, hicieron que muchas personas perdieran la fe en la democracia y causaran el desplazamiento de millones de personas. Hoy, aunque algunas guerrillas se desmovilizaron y muchos capos fueron capturados o murieron, el impacto de estos fenómenos sigue presente. Existen grupos armados residuales, nuevas mafias del narcotráfico y una corrupción profunda en muchos niveles del poder público. Los inicios de las guerrillas y el narcotráfico no solo explican la violencia que vivimos por décadas, también nos muestran cómo las decisiones políticas, la exclusión y la codicia pueden destruir un país desde adentro. Entender esta historia es clave para no repetirla. Muchísimas gracias, feliz noche para todos.